El sonido del móvil vibrando sobre la mesa del comedor fue lo que rompió la monotonía de aquella tarde de viernes. Estaba solo en casa, con un vaso de whisky a medio terminar y el partido del Real Madrid sonando de fondo, sin prestarle demasiada atención. Carmen me había dicho que saldría con unas amigas del trabajo, algo que no era raro, aunque últimamente esas salidas se habían vuelto más frecuentes de lo habitual. Pero en ese momento no pensaba en eso, solo quería relajarme después de una semana agotadora en la oficina. Miré la pantalla del móvil y fruncí el ceño. Número desconocido. Normalmente no atiendo llamadas así, pero algo en mi interior, una corazonada, me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Sí. ¿Álvaro? Soy Raúl. No reconocí la voz al instante, pero después de unos segundos mi memoria hizo clic. Raúl era un viejo conocido, alguien con quien había compartido cervezas hace años, cuando aún trabajaba en la otra empresa. No éramos amigos cercanos, pero tampoco éramos completos desconocidos. Raúl, qué sorpresa. ¿Qué pasa? Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, una de esas pausas incómodas que ponen los pelos de punta porque sabes que algo no va bien. Cuando habló de nuevo, su tono era tenso, casi culpable. Mira, tío, no sé cómo decirte esto, pero creo que tienes derecho a saberlo. ¿Saber qué? Otra pausa. Un ruido de fondo, un coche pasando. He visto a Carmen esta tarde. Eso no tenía nada de raro, Madrid no es tan grande. Me encogí de hombros y bebí otro sorbo de whisky. Sí. Raúl exhaló con fuerza, como si se preparara para soltar una bomba. No estaba con amigas. Estaba con un tío. Se besaban. La sensación fue inmediata, como un golpe seco en el estómago. El aire pareció volverse más pesado, el whisky dejó de tener sabor en mi boca y el sonido del partido se convirtió en un zumbido lejano. Mi mente intentó procesar las palabras, buscó una excusa, un error, algo que le diera lógica a lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo? No quería ser yo quien te lo dijera, pero no podía callármelo. Los vi en una terraza en Malasaña. Estaban juntos, muy juntos. No había forma de malinterpretarlo. Me levanté del sofá de golpe, sintiendo un nudo en el estómago que amenazaba con subirme hasta la garganta. Caminé hasta la ventana, mirando la calle como si en algún sitio fuera a encontrar una respuesta. Dime que te has equivocado. Raúl suspiró. Ojalá, Álvaro. Pero no. Silencio. Un silencio denso, insoportable. ¿Quién era el tío? No lo sé. Nunca lo había visto. Moreno, trajeado, parecía de oficina. Pero ellos, tío, te lo digo en serio, no era solo un encuentro casual. Llevan tiempo viéndose. Se notaba. No respondí. Mi propia respiración se había vuelto pesada, como si de repente el aire costara el doble de esfuerzo. Miré el reloj. Carmen había dicho que volvería tarde. Cena con las chicas, había dicho. Álvaro, Raúl dudó. Lo siento, tío. Colgué sin responderle. Mi mano temblaba ligeramente cuando dejé el móvil sobre la mesa. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar una forma de desmontar lo que acababa de escuchar. Pero no podía. No tenía cómo. Algo en el fondo de mi cabeza, una pequeña voz que llevaba semanas, tal vez meses, susurrando dudas, de pronto se hizo ensordecedora. Carmen estaba con otro. Y ahora tenía que averiguar toda la verdad.
El tiempo dejó de tener sentido mientras me quedaba de pie en el salón, con la mente dando vueltas en un mar de pensamientos que chocaban entre sí sin orden ni lógica. El vaso de whisky seguía en mi mano, pero ya no tenía sabor, ya no era parte de la realidad que me envolvía. El mensaje de Raúl seguía resonando en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez como una melodía desafinada que no podía ignorar. Carmen estaba con otro hombre. No era un malentendido, no era una confusión, no era una suposición vaga basada en una mirada o en un gesto ambiguo. Había sido claro. Habían estado juntos, habían sido cercanos, habían compartido un momento que nunca debió ocurrir. Caminé por la casa sin rumbo, pasando los dedos por los muebles, los marcos de fotos, los objetos que habíamos acumulado con los años. Cada uno de ellos era una prueba de nuestra historia, de lo que habíamos construido juntos, y sin embargo, en ese instante, parecían vacíos, como si su significado se hubiera desvanecido de repente. Me detuve frente a una fotografía en la que Carmen y yo sonreíamos en nuestra última escapada a la playa, hace menos de un año. Su sonrisa en la imagen se veía sincera, natural. ¿Era posible que alguien pudiera mentir también? No podía quedarme en la incertidumbre. No era suficiente con las palabras de Raúl. Necesitaba ver, necesitaba confirmar, necesitaba pruebas que no dejaran lugar a dudas. Cogí mi móvil y abrí la aplicación de localización que, por seguridad, Carmen y yo habíamos activado hace años en nuestros teléfonos. Era una de esas funciones que nunca pensé que llegaría a usar de esta manera. Mi corazón latía con fuerza mientras veía el punto azul que marcaba su ubicación en el mapa. No estaba en el restaurante donde decía que estaría con sus amigas. Estaba en una calle cercana a Malasaña. Apreté la mandíbula y cogí las llaves del coche. No sabía exactamente qué haría cuando la encontrara, no tenía un plan, no había ensayado las palabras ni pensado en un discurso. Solo sabía que no podía quedarme sentado esperando. Salí de casa con paso firme y bajé las escaleras en silencio, como si cada movimiento formara parte de algo más grande, de una verdad que estaba a punto de revelarse. El tráfico en el centro de Madrid no ayudaba a calmar mis pensamientos. Cada semáforo en rojo, cada coche que se interponía en mi camino, cada peatón que cruzaba sin prisa parecían conspirar para darme más tiempo para pensar. Como si el destino quisiera que procesara lo que estaba a punto de enfrentar. Pero no quería pensar. No quería analizarlo. Solo quería llegar. Cuando finalmente estacioné cerca de la ubicación que marcaba el móvil, mis manos estaban frías y mi respiración era pesada. Miré alrededor, observando cada rostro, cada pareja que caminaba tomada de la mano, cada grupo de amigos riendo despreocupadamente en las terrazas. Y entonces la vi. Carmen estaba sentada en una mesa en una esquina discreta de una cafetería. Frente a ella, un hombre de cabello oscuro y traje bien planchado la miraba con una intensidad que hablaba por sí sola. No era una conversación casual. No era una simple reunión entre conocidos. Había una conexión en sus miradas, una complicidad que no se construye en un solo día. Mi corazón se apretó en el pecho al verla sonreír de una manera que últimamente no veía en casa. Era esa sonrisa que reservaba para los momentos en los que realmente disfrutaba lo que hacía, cuando se sentía libre, feliz. Y no era conmigo. Me quedé allí, en la distancia, observando. No porque dudara de lo que estaba pasando, sino porque en ese instante comprendí que había un antes y un después en mi vida. Y el después estaba a punto de comenzar. El aire de la calle se sentía denso cuando bajé del coche y me acerqué a la acera con paso firme pero contenido. No quería precipitarme, no quería llamar la atención.
A pesar de la urgencia que sentía dentro, de esa necesidad casi física de confrontar lo que estaba viendo, mi mente me decía que no era el momento de actuar sin pensar. Desde mi posición, podía ver a Carmen inclinándose ligeramente hacia él mientras hablaban. El hombre, con su camisa perfectamente planchada y su reloj caro brillando bajo la luz de la farola, sonreía con seguridad. Sus gestos eran relajados, como si nada en el mundo pudiera tocarlo, como si la mujer que tenía delante no estuviera casada, como si yo no existiera. Cada segundo que pasaba, mi respiración se volvía más pesada, pero no aparté la vista. Carmen se reía con una facilidad que hacía tiempo que no veía en casa. No era la risa educada que compartía con compañeros de trabajo o con vecinos en la comunidad, era una risa auténtica, sin esfuerzo. El tipo hizo un comentario y ella colocó una mano en su brazo mientras asentía. No era un gesto que pudiera interpretarse de otra manera. No era una conversación cualquiera. No eran dos amigos poniéndose al día. Me quedé observando, analizando cada detalle. No iba a acercarme sin más y hacer una escena en mitad de una calle llena de gente. No iba a ser el tipo que pierde el control y grita en un restaurante. Quería la verdad, pero la quería de la manera correcta. Saqué el móvil del bolsillo, abrí la cámara y tomé un par de fotos. No porque pensara que las necesitaría para algo legal o porque planease mostrárselas a alguien, sino porque en ese momento me di cuenta de que una parte de mí aún quería creer que Raúl podía haberse equivocado. Que tal vez todo tenía una explicación lógica, que quizá no era lo que parecía. Pero no, lo era. El tipo se inclinó levemente sobre la mesa y Carmen no se apartó. Sus cuerpos estaban demasiado cerca para ser un simple encuentro casual. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez con una expresión que conocía demasiado bien. La había visto cuando me miraba en nuestros primeros años juntos, cuando todavía existía esa chispa en nuestra relación, cuando aún me sentía el único hombre en su vida. Pero ahora no era para mí. Guardé el móvil en el bolsillo y respiré hondo. No podía seguir mirando sin hacer nada, pero tampoco podía irrumpir allí sin tener claro qué quería lograr. Mi mente trabajaba rápido, buscando la manera de obtener respuestas sin parecer un loco irracional. Me giré y caminé unos pasos hacia la esquina, con la idea de esperar a que se movieran, de seguirlos si era necesario. No tardó mucho en ocurrir. El hombre sacó su cartera, dejó unos billetes sobre la mesa y Carmen recogió su bolso con calma. No había prisas, no había nerviosismo. Se levantaron casi al mismo tiempo y comenzaron a caminar en dirección opuesta a donde yo estaba. Mi pulso se aceleró al ver que tomaban el camino hacia un pequeño hotel boutique que estaba a solo unos metros de allí. Mi cuerpo se tensó cuando los vi detenerse en la entrada. Carmen miró a su alrededor, tal vez por costumbre, tal vez porque en el fondo sabía que lo que estaba haciendo era una traición que no podía justificar. Pero su duda duró poco. El hombre colocó una mano en la parte baja de su espalda y la guió hacia adentro. Me quedé parado en la acera, viendo cómo la puerta se cerraba detrás de ellos. La realidad golpeó con más fuerza que nunca. No eran mensajes ambiguos en un teléfono, no eran rumores, no era una sospecha que podía desvanecerse con una buena excusa. Era real, estaba ocurriendo delante de mis ojos y ya no había forma de ignorarlo. Respiré profundo para mantener la calma, pero la rabia era imposible de contener. La imagen de Carmen entrando con él a ese hotel se quedó grabada en mi mente. No me moví de inmediato. No porque dudara de lo que debía hacer, sino porque necesitaba pensar. Entrar detrás de ellos no serviría de nada. No iba a irrumpir en una habitación para atraparlos en el acto como si esto fuera una película. No era así como quería manejarlo. Quería que ella supiera que lo sabía,
pero quería que lo supiera en mis términos. Esperé unos minutos, observando la entrada. Gente pasaba a mi alrededor, ajena a lo que estaba ocurriendo en mi vida en ese momento. Para cualquiera, yo era solo un hombre más de pie en la acera, mirando un edificio sin razón aparente. Pero dentro de mí, todo estaba cambiando. Saqué el móvil otra vez, marqué su número y esperé. Sonó varias veces antes de que contestara. Sí. Su voz era normal, sin rastro de culpa, sin ninguna señal de que sabía que la había visto. ¿Dónde estás?, pregunté, manteniendo la voz lo más neutra posible. Hubo un ligero silencio antes de que respondiera. Con las chicas. Te lo dije antes, ¿recuerdas? Mi mandíbula se tensó, pero me obligué a seguir con la misma calma. ¿En qué restaurante están? Uno en Chueca. No recuerdo el nombre, pero está cerca de la plaza. No dije nada durante un par de segundos. Quería que sintiera el peso de su mentira, aunque ella aún no lo supiera. ¿Y cuándo crees que vas a volver? No muy tarde. En un rato más. ¿Va todo bien? Me quedé callado por un momento más, asegurándome de que mi voz no revelara nada. Sí, todo bien. Nos vemos luego. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me guardé el móvil en el bolsillo y me quedé allí un momento más, mirando la puerta del hotel, grabando cada detalle en mi memoria. Ya no había dudas, ya no había suposiciones. Solo quedaba decidir cómo y cuándo iba a enfrentarla. Volví a casa conduciendo en silencio, con las manos aferradas al volante y la mente trabajando a toda velocidad. No encendí la radio ni abrí las ventanas, no quería distracciones. Cada imagen que había visto esa noche se repetía en mi cabeza una y otra vez, como una película que no podía detener. Carmen entrando a ese hotel, la manera en que el tipo la tocó con naturalidad, su sonrisa mientras hablaban en la terraza. Todo encajaba de una forma tan evidente que me pregunté cómo había podido ignorarlo durante tanto tiempo. Quizás no lo ignoré, quizás simplemente no quería verlo. Cuando llegué a casa, el silencio se sintió más pesado que nunca. Encendí las luces del salón y me quedé de pie en medio de la estancia, mirando alrededor como si la respuesta a lo que debía hacer estuviera en algún rincón de la casa. Caminé hasta la cocina y abrí el frigorífico sin saber por qué, cerrándolo casi de inmediato. Subí al dormitorio y me detuve en la puerta. La cama seguía tendida, los cojines perfectamente alineados como los había dejado por la mañana. Todo estaba en orden, pero nada era como antes. Saqué el móvil y miré la pantalla. Eran casi las 11. Carmen no había enviado ningún mensaje, ni una llamada perdida, nada que indicara que su noche con las supuestas amigas había terminado. La imaginé en ese hotel, con ese hombre, compartiendo un espacio que había sido nuestro durante tantos años. La idea me revolvía el estómago, pero también encendía una determinación en mí que no había sentido antes. No iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que llegara a casa con una mentira preparada. Tomé aire y marqué su número. Sí. ¿Sigues con las chicas? Sí, ya vamos de camino a casa. Estoy en el coche con Marta y Laura, me dejan en un rato. Mentira. Vale, aquí te espero. ¿Estás bien? Suenas raro. Todo bien. Te veo en casa. Colgué antes de que pudiera seguir preguntando. Me acerqué al escritorio, abrí el portátil y busqué en mi correo. Hace años, cuando viajaba por trabajo, habíamos acordado compartir la ubicación de nuestras cuentas para casos de emergencia. Ella nunca había desactivado la suya. Entré y ahí estaba.
La señal la marcaba aún en la misma calle donde estaba el hotel. No en Chueca, no con Marta y Laura. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, sin moverme, sin hacer nada más que observar ese punto fijo que confirmaba lo que ya sabía. Cerré el ordenador, bajé de nuevo al salón y esperé. No revisé el móvil, no intenté llamarla otra vez. Sabía que tarde o temprano aparecería por la puerta con una historia bien ensayada, con una sonrisa forzada y un beso rápido antes de meterse en la ducha. Así que me senté en el sofá, con la mirada fija en la entrada, esperando el momento en que tuviera que escuchar la primera palabra de su mentira. Pasó más de una hora hasta que escuché el sonido de la llave en la cerradura. No me moví. La puerta se abrió y Carmen entró con el mismo aire despreocupado de siempre, dejando su bolso en la mesa de la entrada y sacándose los zapatos como si fuera otra noche cualquiera. «¡Qué día tan largo!», dijo con un suspiro, sin verme aún. «Hemos hablado tanto que ya ni siento la garganta». No respondí. Se giró al notar el silencio y me encontró sentado, mirándola fijamente. Su expresión cambió por un instante, pero se recuperó rápido. «¿Pasa algo? ¿Cómo está Marta?». Carmen parpadeó, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. «Bien, ¿por qué?». «Porque no has estado con ella». Su rostro no mostró reacción inmediata, pero sus manos se tensaron levemente sobre el bolso. «Claro que sí». «¿Por qué dices eso?». Me levanté del sofá con calma, sin apartar la vista de ella. «Porque sé dónde has estado». Silencio. No uno breve, no uno incómodo. Uno pesado, de esos que lo cambian todo. Su mirada se movió hacia la mesa, como si buscara una forma de evitar el contacto visual. «No sé de qué hablas». «No te molestes en negarlo». «Te vi. Vi cómo te reías con él en la terraza. Vi cómo te tocaba. Vi cómo entrabas con él en el hotel». Esta vez no hubo reacción inmediata. Carmen tragó saliva y cruzó los brazos, como si intentara protegerse de algo que sabía inevitable. «No es lo que piensas». «Entonces explícame qué es». «No pasó nada. Solo hablamos». «¿Hablaron en un hotel?». «Sí». «No quise que nadie nos viera». Solté una leve risa sin humor. «¿Y de qué necesitabas hablar en privado con él?». Carmen pasó una mano por su cabello, un gesto que hacía cuando estaba nerviosa. «No puedo explicártelo así, Álvaro. Es complicado. Hazlo simple. No es lo que crees, de verdad. No ha significado nada». «Si no ha significado nada, ¿por qué mentiste?». Carmen abrió la boca para responder, pero se detuvo. Sabía que no había forma de salir de esto con una excusa fácil. Sus ojos buscaron los míos, como si intentara medir cuánto sabía realmente, hasta donde podía seguir negándolo. «No quiero hablar de esto ahora», dijo al final, con un tono más bajo. «Yo sí. Estoy cansada, Álvaro». «Yo también». El silencio volvió a llenarlo todo. Carmen desvió la mirada, como si estuviera buscando una salida, una manera de postergar lo inevitable. Pero ya no había marcha atrás. «¿Cuánto tiempo?». «Álvaro. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo?». Su respiración se volvió más pesada. «No quiero hacerte daño». «Ya lo hiciste». Por primera vez, su mirada reflejó algo más que incomodidad. Hubo culpa, pero también una resignación que me hizo darme cuenta de que esto no era algo que había pasado una sola vez. No fue un error, no fue un momento de debilidad. Fue una elección. Meses. No reaccioné de inmediato.
Parte de mí ya lo sabía, pero escucharlo de su boca hacía que todo fuera más real. ¿Y ahora qué? Pregunté sin rodeos. Carmen bajó la mirada. No lo sé. Pues averígualo. Porque no voy a quedarme aquí esperando a que lo decidas por mí. Ella no respondió. Solo asintió levemente y se quedó ahí, de pie, como si el peso de su propia traición acabara de caer sobre ella. Y por primera vez en toda la noche, me di cuenta de que ya no sentía rabia. Solo cansancio. El silencio se alargó en la habitación mientras Carmen permanecía de pie frente a mí, con la mirada fija en el suelo y los brazos cruzados. Como si la posición de su cuerpo pudiera protegerla de la conversación que sabía que no podía evitar. Su confesión de que esto llevaba meses había sido un golpe certero, pero no me había sorprendido tanto como esperaba. Quizás porque en el fondo ya lo sospechaba, porque los pequeños cambios en su comportamiento, en su forma de hablarme, en su distancia emocional, habían estado ahí todo el tiempo y simplemente los había ignorado. No había más preguntas que hacer. No necesitaba detalles innecesarios, no quería escuchar justificaciones que solo empeorarían lo que ya sabía. Pero había algo que sí quería saber, algo que todavía no entendía del todo. ¿Por qué? Carmen levantó la mirada por primera vez en varios minutos. Sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y agotamiento, como si no tuviera fuerzas para seguir manteniendo una fachada. No lo sé. No me digas eso. Lo sabes. No quiero mentirte más, Álvaro, pero tampoco quiero inventar una razón que tal vez ni yo entiendo del todo. Explícame lo que sí entiendes. Carmen tomó aire y se pasó una mano por el cabello, ese mismo gesto que hacía cada vez que estaba nerviosa o incómoda. Caminó hasta la mesa del comedor y apoyó las manos sobre la superficie de madera, como si necesitara un momento para ordenar sus pensamientos antes de hablar. Al principio no significaba nada, comenzó, con voz apagada. Nos conocimos en el trabajo, empezamos a hablar de cosas normales, de cosas que ni siquiera tenían importancia. Nunca pensé que llegaría a esto. Pero llegó. Sí. ¿Fue algo que buscaste o algo que simplemente dejaste pasar hasta que fue demasiado tarde? Carmen dudó antes de responder. No lo busqué. Pero tampoco lo detuve cuando debía hacerlo. Asentí lentamente. No era la respuesta que quería escuchar, pero al menos era honesta. ¿Qué es lo que él te da que yo no? Ella cerró los ojos un momento antes de responder. No es eso. No se trata de que me falte algo en casa o de que tú hayas hecho algo mal. Entonces, ¿qué es? Carmen volvió a mirarme, con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. No lo sé, Álvaro. Solo sé que un día me di cuenta de que estaba cruzando un límite y, en vez de detenerme, seguí adelante. ¿Lo amas? Hubo un largo silencio antes de que Carmen hablara de nuevo. No. No supe si sentir alivio o si esa respuesta solo lo hacía todo peor. ¿Y ahora qué? Pregunté sin rodeos. Carmen bajó la mirada de nuevo, evitando el contacto visual como si estuviera tratando de posponer lo inevitable. No quiero perder lo que tenemos. Solté una leve risa sin alegría. Lo que teníamos ya no existe. No digas eso. Es la verdad. Carmen apretó los labios, sin encontrar una respuesta que pudiera negar lo evidente. ¿Quieres quedarte conmigo porque me amas o porque no quieres enfrentar las consecuencias de lo que hiciste? Te amo, Álvaro. Eso nunca ha cambiado. Pero eso no te detuvo. No. Caminé hasta la ventana y me quedé mirando la calle por unos segundos.
Las luces de los edificios de enfrente seguían encendidas, la vida seguía su curso, ajena a lo que estaba ocurriendo dentro de este apartamento. Respiré hondo antes de girarme hacia ella otra vez. No puedo seguir con esto. Carmen pareció encogerse un poco al escuchar esas palabras. Álvaro, por favor. No hay nada más que hablar. No hay manera de arreglarlo. No después de todo lo que vi, después de todo lo que me mentiste. No quiero que esto termine así. ¿Y cómo quieres que termine? Carmen no tuvo respuesta. Voy a irme unos días, dije finalmente. Necesito espacio para pensar, pero no te hagas ilusiones. Esto no es algo que pueda arreglarse con tiempo. ¿Podemos al menos intentarlo? No. Ella bajó la cabeza y se quedó en silencio. No había más que decir. Caminé hacia la puerta del dormitorio, abrí el armario y empecé a sacar algunas cosas. Carmen no se movió de su sitio, como si una parte de ella supiera que insistir no cambiaría nada. Terminé de empacar y me dirigí a la puerta del apartamento. Antes de salir, me giré una última vez. No sé si algún día podré perdonarte, Carmen. Pero ahora mismo, no quiero verte. Ella no respondió. Solo asintió con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas que no derramó. Salí y cerré la puerta detrás de mí, sin mirar atrás. El aire de la madrugada golpeó mi rostro cuando crucé la calle sin rumbo definido, con la maleta en una mano y el móvil en la otra. No tenía un plan, no sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarme en ese apartamento ni un minuto más. Mis pies avanzaban por inercia mientras mi mente intentaba procesar todo lo ocurrido en las últimas horas, cada palabra, cada mirada, cada mentira que ahora tenía una confirmación irrefutable. Caminé varias calles hasta que decidí detenerme en un pequeño parque con bancos de madera gastados por el tiempo. Me senté, dejé la maleta a un lado y revisé el móvil. Había mensajes de Carmen, ninguno con una disculpa, ninguno con una justificación, solo textos cortos preguntando dónde estaba, si estaba bien, si pensaba volver. No respondí. Guardé el móvil en el bolsillo y apoyé los codos sobre mis rodillas, mirando la acera con la mirada perdida. Después de unos minutos, marqué el número de Raúl. No tenía ganas de hablar con nadie, pero necesitaba un sitio donde quedarme y él era la única persona en la que podía confiar en ese momento. Dime. Su voz sonó adormilada y tardé un par de segundos en responder. Necesito un favor. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si intentara ubicarse en la conversación. Dime dónde estás. Voy a por ti. Le di la ubicación y colgué sin decir nada más. No tenía ganas de hablar, ni de explicar, ni de escuchar ninguna opinión. Solo quería un sitio donde cerrar los ojos sin que todo lo que había vivido esa noche me golpeara con la misma intensidad. Raúl llegó en menos de 15 minutos. Bajó la ventanilla y me miró sin decir nada. Yo tampoco hablé. Cogí la maleta, la metí en el asiento trasero y subí al coche. Solo cuando estábamos en camino, rompió el silencio. ¿Te dijo algo? Que no quería perder lo que teníamos. Raúl resopló con incredulidad mientras giraba en una esquina y tomaba una calle menos transitada. ¿Y qué le dijiste? Que lo que teníamos ya no existía. Raúl asintió lentamente y no dijo nada más. Conducimos en silencio hasta su piso. Subimos por el ascensor y entramos en su apartamento, que estaba exactamente igual que la última vez que lo visité, con la diferencia de que ahora me sentía como un extraño en cualquier lugar que no fuera mi propia casa. Y aún así, ni siquiera allí me sentía como antes. Toma, quédate en el cuarto de invitados.
Raúl señaló la puerta del fondo. Dúchate, descansa, haz lo que necesites. Mañana hablamos. Gracias. No tienes que agradecerme nada. Entré en la habitación, dejé la maleta en una esquina y me senté en la cama sin siquiera quitarme los zapatos. La cabeza me pesaba, pero el sueño no llegaba. No sabía qué iba a hacer al día siguiente ni al otro, no sabía si debía iniciar el proceso de divorcio de inmediato o esperar a que la rabia se disipara un poco. Lo único que tenía claro era que no volvería a ese apartamento, que no dormiría en la misma cama que Carmen, que no compartiría una mesa con ella fingiendo que esto podía arreglarse. Pasé la noche en vela, mirando el techo, escuchando el sonido del tráfico a lo lejos, repasando cada decisión que me había llevado hasta este punto. Cuando amaneció, seguía sin respuestas, pero al menos tenía algo más claro, la persona que había sido antes de esa noche ya no existía. Y no había vuelta atrás.